Luis Ticona Segarra, que el día de hoy nos va a contar un par de preguntas. Doctor, ¿cuál es la historia que lo marcó como cirujano? Realmente la historia que me marcó como cirujano fue en el periodo de mi formación, porque conocí muchas personas, pero la que me llevó a ser cirujano de cabeza, cuello y maxilofacial fue de ver un niño que fue atacado por un perro, y en ese momento trabajaba en el Serum. Estaba en una petrolera a 10 kilómetros del Ecuador, que es una parte de la formación médica que tenemos, y ese niño, pues lastimosamente su carita, su rostro fue deformado por un perro. El tema fue que el papá era el apu de la comunidad, ¿no? Así que la carita tuvimos que reconstruirla poquito a poquito con los medios que teníamos en ese momento, y no fue bien. Sí, creo que ese punto fue el de inflexión, porque hizo que de una u otra manera en el lapso del tiempo me pueda desempeñar ya como, ¿no?, como especialista en cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial, porque inspiró en ese punto de saber quién hacía ese tipo de procedimientos, quién era la especialidad encargada de hacer ese tipo de cosas. Y bueno, hoy por hoy en día me desempeño, ¿no?, en mi especialidad, y más que nada en la parte pediátrica, la parte que es niños. Somos muy pocos en Perú que tenemos bastante experiencia, y para mi buena suerte yo soy uno de ellos, ¿no? Pero fue por cosa del destino, ¿no?, que puso esta pequeña en mi camino, y bueno, en el lapso ya de los años, la formación y el trabajo y la vida pública en la experiencia pediátrica me ha dado bastante campo en ello. Doctor, ¿y cómo enfrentarse a un diagnóstico difícil? En realidad, los diagnósticos más difíciles que podemos nosotros ver en mi especialidad vienen relacionados a deformidades faciales muy severas hechas por tumoraciones muy agresivas, o más que nada por cáncer. Así que me parece que la mejor forma de manejarlo esto es hablar directamente con el paciente, darle ánimos al paciente, explicarle que hay aún una solución. Para nuestra buena suerte de ahora tenemos muchos tipos de procedimientos nuevos que han llegado a nuestro país, y también nuevas tecnologías que nos ayudan a darle un mejor pronóstico a los pacientes. Así que siempre hay una pequeña luz de esperanza, ¿no? Y el tema está también de que tu equipo con el que trabajas, con el que operas, te dé esa seguridad de poder ofrecer ese tipo de esperanza y se pueda materializar en cada caso. Doctor, ¿y qué es lo que hace exactamente un cirujano de cabeza, cuello y maxilofacial? Nuestra especialidad es bien amplia, manejamos bastantes cosas, manejamos desde la parte tumoral benigna, cáncer maligno, lo que son malformaciones congénitas del desarrollo, tumoraciones óseas, fracturas faciales, malformaciones craneofaciales, ¿no? Todo ese tipo es bastante amplio. Abarcamos lo que es cara, piel, rostro, hueso, cavidad oral, vía respiratoria, tumoraciones cervicales, y la parte reconstructiva también, que es muy amplia, y también una parte estética, ¿no?, que es más que nada, ¿no?, dar un aumento de mentón, geniplastía, mentoplastía y demás. Es en realidad una rama muy amplia la que nosotros podemos desempeñar. Doctor, ¿y el cáncer de cabeza y cuello se puede prevenir? En realidad hay muchos factores genéticos en todo esto. Hay muchas cosas que se pueden prevenir, sí. Por ejemplo, uno de los prevenibles es el sol, ¿no? Cuanto más jóvenes somos, a veces somos un poquito muy avesados y nos vamos a la playa sin bloqueador solar, nos metemos una cámara de bronceado y creemos de que ya somos lo máximo, pero no, en realidad eso, y después cuando tengamos 50, 60 años, por no haber prevenido en ese momento, es cuando se desarrolla todo, ¿no? Y debutamos con un cáncer de piel, o algunas personas que de vez, ¿no?, la promiscuidad, inclusive no cuidarse muy bien en estos aspectos, de repente cuando ya tienen 40, 50 años debutan con una pequeña lesión en la boca o una lesión en la laringe, y es un papiloma, y eso ya es un gran factor de riesgo como para poder desarrollar un cáncer de cavidad bucal, un cáncer de laringe y otro tipo de cosas más. O sea, hay cosas que sí son prevenibles, otras cosas que no. Hay unos, por ejemplo, los factores genéticos, como le decía. Hay personas que tienen tumores en el cuello de tiroides, y más que nada uno va buscando la información y tienen algún antecedente de alguien más, y son datos puntuales, porque los mismos genes que están alterados en tumores de tiroides están alterados en mama, útero, ovario. Así que siempre hay alguien más que tuvo algo, ya sea aquí o ahí abajo, ¿no? Pero siempre hay alguien, solo que hay que investigarlo, y esos temas genéticos pues no los podemos detener, ya está escrito en nuestro ADN, ya que espero que en el futuro se pueda hacer algo, ¿no? Pero hoy por el momento solo que hay el chequeo y la prevención, ¿no? Y hacer un muy buen estudio de prevención en los pacientes. Doctor, ¿y cómo el VPH puede causar cáncer en la garganta? El VPH es un virus muy especial porque le gusta esconderse, no solo acá arriba de la garganta, de boca, sino también en órganos genitales. Se mete, se esconde, y una vez que el sistema inmune, nuestro sistema de defensa baja, es como que si el VPH saliera de las profundidades y comenzara a proliferar. El tema es que cuando prolifera, o sea, cuando crece de manera tan desmedida que comienza a producir lesiones grandes, como si fuese un coliflor. Y estas lesiones ya son premalignas. Justo hoy día en la mañana operé una señora de
de 60 y tantos años, una ya mayor, y ella, bueno, por X motivos, tiene otros antecedentes, hipertensión, diabetes, otras cosas más, su sistema inmune cayó rotundamente y apareció una pequeña lesión en lengua. Le dejó pasar, pasaron 2, 3, 4 meses y se formó semejante bola de coliflor en la lengua que tuvimos que entrar a hacer las operaciones para poder quitarlo, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Doctor, ¿y a qué se le conoce cánceres silenciosos? ¿Cuándo los síntomas parecen inofensivos? Hay una palabra acá muy importante que dice silencioso. La gran mayoría de tumoraciones malignas en esta área, región de cabeza y cuello, usualmente no da síntomas. No se manifiesta de una manera muy florida, ¿no? Un cáncer de piel puede empezar como una pequeña lesión, una pequeña manchita. Un carcinoma epidermoide de cavidad bucal puede empezar como una pequeña úlcera en la boca. O sea, son cosas tan pequeñas que parecen tan inofensivas que uno diría, ¿esto no, qué va a ser esto? ¿Cáncer? Que la mayoría de personas lo dejan pasar. Y lo dejan pasar tanto tiempo que cuando ya el problema es severo y tenemos que trazar la operación, hacer cirugías de rexéresis, de tumoración, más reconstrucción y todo ello, recién ahí las personas se dan cuenta de la verdadera dimensión y todo el daño que se está originando y la reconstrucción y todo eso. O sea, empieza como pequeñas cosas, pequeños signos, pequeños síntomas que usualmente pasan desapercibidos. Y ahí el problema. No tenemos en Perú una cultura de prevención. Solamente acudimos al especialista cuando ya la tumoración creció lo suficiente que nos preocupamos. Y ese es un grave, grave problema de la idiosincrasia propiamente del Perú. Doctor, ¿y qué significa cuando la mandíbula truena o se traba? Eso se llama una disfunción de articulación temporomandibular y hay que tenerlo en cuenta, es más común de lo que nosotros creemos, muchísimo más común. Eso implica que aquí la articulación que tenemos es como si fuese un arco y tiene adelante un pequeño disco que se mueve. Y a veces por abrir demasiado en excesivo la boca, entonces este arco, la que es la mandíbula, se sale de su lugar junto con el disco y suena. Y se desvía la mandíbula, es una clac de un lado, luego suena clac del otro lado. Y eso involucra cantidad de personas. Es un diagnóstico muy común, muy frecuente. El tema es que la gran mayoría de personas solamente se queda con el clic, con ese chasquido. Y no origina más molestias. Hasta cuando por algún motivo comen algo muy grande, comen algo muy duro, o reciben un golpe, se golpean X motivo, y ahí ya no pueden abrir ni cerrar la boca y sienten dolores interminables y se quedan con la boca ahí abierta o semiabierta. Ahí ya empiezan los síntomas. Y recién acuden al especialista. O sea, es bueno prevenir y es bueno también saber identificar cuáles son los signos que nos pueden decir, oye, esto no es normal. Es mejor antes de que ocurra algo saber qué cosas se pueden hacer. Basta con una buena dieta, simplemente tratar de comer alimentos más trozados, tomar su tiempo para masticar y otro tipo de cosas más que podemos verle por consultorio porque son manejos muy personalizados para poder, ¿no?, identificar cuál es la causa, el origen y qué es lo que se puede ofrecer como manejo. Doctor, ¿y cómo reconstruimos una cara después de extirpar un tumor? La reconstrucción facial es bien compleja, bien compleja. Y usualmente la gran mayoría de veces que tenemos que hacer una reconstrucción facial vienen por tumoraciones malignas. No pueden ser benignas también. Y mucho depende de la ubicación. Si vamos a tener una tumoración que es superficial, que es de piel, por ejemplo un cáncer de piel, ya nosotros entramos con la mentalidad. No es una cirugía estética el cáncer de piel, es una cirugía funcional, porque es una cirugía que salva una vida. Entonces tenemos que ir con la mentalidad de que primero, prioridad, sacar el tumor. Y segundo, la reconstrucción. Pasa en un segundo plano la parte estética para poder hacer, ¿no?, las cicatrices menos visibles posibles y sea lo más adecuado, ¿no? Y otro tipo de tumoraciones que ya son mucho más agresivas, que sí pueden llegar a ser mutilantes en algún tipo de paciente, pero todo eso se tiene que evaluar, ¿no? No solo un cirujano, es un equipo de cirujanos que tenemos que evaluar, se toma una decisión y se prepara. La exéresis y la reconstrucción. Doctor, la cirugía que salvó su vida y su voz. Usualmente las cirugías de este tipo son las traqueotomías. Las traqueotomías son cirugías de emergencia en algunos momentos, pueden ser cirugías electivas dependiendo de cada caso. Usualmente viene por antecedentes de pacientes que pueden tener tumoraciones arriba en laringe, cáncer de laringe, tumoraciones, malformaciones, por ejemplo el linfangioma, que son bultos gigantes que nacen en algunos niños, o estenosis bulóticas, que son pequeños bultitos que un niño ya nace con ese tipo de bultos en la vía respiratoria. Entonces, la forma en la cual nosotros actuamos
buscábamos es salvar la vida. ¿Cómo se hace para salvar la vida? Haciendo que el paciente respire. Un ser humano si no respira no puede vivir. Entonces lo que tenemos que hacer es meter un tubito por acá, hacer una cirugía sumamente rápida con las de emergencia, son muy adrenalínicas. A lo mucho tenemos 3 minutos para entrar a sala, cortar, llevar y poner un tubo y que el paciente respire y que viva. O sea, esa es nuestra prioridad. Y esas cirugías son, como le digo, son muy adrenalínicas, son de mucha emoción y lo importante es que estar capacitado, ¿no? Para cuando llegue ese momento saber qué hacer y en qué momento a qué paciente le vamos a hacer, ¿no? Es lo más importante. Doctor, coméntenos cuáles son los casos que lo cambiaron como médico y como persona. Creo que uno de los casos más difíciles que tuve fue, y que me cambió rotundamente el punto de vista, hasta ahorita creo que el acuerdo, fue una niña que lastimosamente falleció, es de iniciales D, vamos a llamarla D. Una niña pequeña que justo en época de pandemia teníamos muchas dificultades en mi centro hospitalario. Esta pequeña pues lastimosamente debutó con un linfoma, ella venía desde Cusco y era una masa gigante en lo que es la parte del cuello. Llegó desaturándose, la saturación hasta mal realmente, ya no entraba el aire, como hace un momento dije, la traqueotomía, emergencia, el toque, son 3 minutos, vida o muerte, tenemos que entrar a sala de operaciones, o se queda aquí, se queda en sala, cargando todos, cada sala de operaciones, entramos, metimos la cánula, logramos hacer que sobreviva en ese momento, logramos hacer que pueda respirar, porque los humanos necesitamos respirar para poder hacer nuestras actividades, ventiló, respiró. Y ahí se quedó en UCI, luego bajó nuevamente a nuestro piso, se encontraba mejor, muchísimo mejor, solo estábamos a la espera de que pueda llegar a lo que es la quimioterapia porque tenía que recuperarse, tenía supuestamente un daño neurológico, pero la niña caminaba, saltaba, tenía un bulto ahí. Sabías que teníamos una esperanza que ofrecerle para que ella pueda prolongar su vida. Lastimosamente por época de pandemia todo estaba colapsado, nuestro sistema de salud empeoró, peor de lo que ya estábamos. Gran parte de los pacientes oncológicos no tenían acceso en ese momento a las radios que manejaban, ella lo necesitaba y bueno, pues perdió la batalla contra el cáncer, pero gracias a ella fue un cambio de mentalidad, no solo como persona, sino también con todos los que me acompañaban en ese momento, porque dijimos, eso no puede pasar nunca más, jamás, ¿no? Esos tipos de niños necesitan una prioridad, ya sea por pandemia, que ocurra algún accidente, que ocurra una catástrofe en nuestro país, es una prioridad por encima de todos y es a razón de ello que se comienzan a formar unidades oncológicas, pediátricas y otro tipo más de unidades, ¿no? A favor de los más pequeños de nuestro país. Doctor, del dolor de oído, pero el oído está sano, ¿podría hacer algo en la garganta? Es una pregunta bien frecuente. Ese tema es más de nada que otorrinolaringología, pero nos llega a nosotros como especialistas de cabeza y cuello, y más que nada son porque hay inflamaciones ¿sí? en las amígdalas, y las amígdalas tienen un tubito que comunica con el oído. Y usualmente viene el paciente, ¿no? Por nuestra especialidad y me dice, doctor, siento que tengo una masa, siento que tengo un bulto. Y cuando lo evaluamos, bajamos de baja lengua, entramos y no vemos nada, no vemos un bulto, solamente es la amígdala que está inflamada. Solo que detrás de la amígdala hay como un tubito y llega al oído. Entonces el tubito se inflama, también se hincha, se tapa y es como la sensación como si tuviésemos una caja vacía en el oído y suena. Y es bien frecuente también para nosotros, pero más que nada, al menos en nuestra especialidad lo que hacemos es dar analgésico, antibiótico, si es que lo requiere. Y bueno, ¿qué pasa con el otorrinolaringólogo? Pero usualmente vienen así pacientes también. Doctor, ¿qué nos puede comentar sobre el estómago, la historia detrás del cuello? Los ostomas traqueales, pacientes post-traqueotomizados, nuevamente el tema de la pandemia, hubo una infinidad, todavía sigue habiendo muchos pacientes han tenido una traqueotomía por el hecho de haber estado en UCI y quedan con un hueco acá, quedan con un hueco en el cuello. Entonces, durante toda esta época de pandemia hasta lo que hemos llegado al día de hoy, ha habido un gran avance en lo que es el manejo, lo que es la manutención de ese tipo de tubos en el cuello, ¿no? Las traqueotomías, y muchos de estos pacientes han aprendido a manejarlo. El tema está de que no solamente es la traqueotomía, sino qué es lo que produce este tipo de cosas. Usualmente por el tiempo de intubación prolongado, en UCI mucho tiempo, la tráquea, que es el tubo por el que respiramos, se cierra. Y como se cierra, el paciente no puede respirar. Entonces hay que hacer la traqueotomía en primera instancia y luego hacemos unas cirugías muy complejas que se llama anastomosis término-terminal, en la cual la tráquea se parte del pedazo que se ha cerrado y se vuelve a juntar nuevamente, y es una cirugía que todavía es muy frecuente, y durante la época de la pandemia pues tal vez fue una de las cirugías más realizadas, porque cantidad de pacientes que estuvieron en UCI tuvieron ese tipo de problemas. En Perú no sé cuántos habrá habido, pero de que haya cantidad, ¿no? En todos los hospitales, clínicas, por todo lado se hacía ese tipo de procedimientos. Doctor, y para finalizar, ¿qué le diría a todos sus seguidores y todos sus pacientes?
Prevención y mucha prevención, ¿no? Lastimosamente nuestra idiosincrasia en Perú solo nos hace ir al cirujano, ¿no? La especialidad cuando ya tenemos un problema severo, ¿no? Así que es mejor prevenir, ¿no? Es mejor, si tengo una manchita, voy, acudo, saco mi cita, me veo y luego sigo mi control. Muy distinto a que cuando ya dejo pasar mucho tiempo, mi bulto creció o tengo una masa en el cuello tan grande que no puedo respirar, no puedo comer, tengo problemas a deglutir. Entonces es más fácil la prevención. Si tengo antecedentes familiares, también prevenir. Si sé que voy mucho a la playa, que estoy expuesto al sol, trabajo en el campo o algo, uso bloqueador solar y acudo una vez al año con el especialista. Es mucho más fácil para nosotros también poder alentar al paciente y decirle, mira, lo tuyo es pequeño, tiene una solución mucho más fácil, mucho más sencilla, no requerimos semejantes cirugías. Puede ser una cirugía pequeña y curativa, ¿no? Y ese tipo de cosas son lo mejor que se puede ver, son las historias que tienen mejor pronóstico. Cuando los bultos son más pequeños, nosotros los cirujanos decimos, pucha, es más fácil sacarlo, es más fácil retirar, es más fácil poder ofrecer un buen manejo. Los bultos más grandes, bueno, pueden tener mayor cantidad de secuelas, así que la prevención para todos aquellos que puedan estar escuchando es lo principal, lo primordial, ¿no? Bueno, gracias doctor por esta información que nos ha brindado. Nos vemos, hasta luego.